Bienvenido a tu podcast Ahora Yo Sé, el primer podcast legal en Guatemala. Hoy, la verdad, quiero comentarles, pues prácticamente lo que quiero es apoyar a nuestros eh, compatriotas en Estados Unidos que están sufriendo ahorita por el tema de migración. La verdad que yo siempre lo he dicho, acá en Guatemala tenemos muchas áreas que aún no hemos desarrollado. Entonces, la situación se está poniendo difícil y yo sé que muchos guatemaltecos tenemos familiares allá y sería bueno comentarles y decirles que acá tienen un país que los puede abrazar, que ellos pueden hacer negocio acá. Allá en Estados Unidos trabajan de cocineros, trabajan de constructores y son, la verdad que son oficios que acá en Guatemala también se necesita constructores, se necesitan cocineros. Y algo muy importante que ellos deben de tomar en cuenta que allá en Estados Unidos están trabajando 12 horas, 14 horas. Si esos chapines trabajaran esas horas acá en Guatemala, créanmelo, que serían exitosos acá. Entonces, y otra cosa también que deben de decirle ustedes a sus familiares, es que $1 que ellos tengan allá, acá en Guatemala, son 7 quetzales. ¿Qué quiere decir eso? Que si tienen un ahorrito, se lo pueden traer antes de que los deporten, invertirlo acá en Guatemala y estar acá en su país, con su familia, disfrutando sin ese miedo que ahora los está agobiando en todo Estados Unidos. Hoy vamos a hablar un tema que la verdad debe de conocer usted y vamos a hablar del contrato de arrendamiento. Y usted se pregunta, ¿y qué tan importante es? Sumamente importante. Usted puede evitar ir a la cárcel si hace un contrato. O bien, usted, si lee bien un contrato, puede evitar embargos, arraigos, pero eso sí, debe de conocer los aspectos fundamentales. Hoy tenemos un experto y él nos diría, son aspectos legales que usted debería de conocer. Con nosotros está el licenciado José Cum. Licenciado, es un gusto tenerlo por acá. Muchas gracias, licenciado Ariel. De verdad que el gusto es mío y de verdad me da una gran alegría el poder saludar a todas las personas que ven y escuchan este podcast. Realmente lo que está detrás del podcast, que es el conocimiento, el saber, para nosotros siempre nos es muy relevante porque la propia Constitución Política de la República nos establece que en Guatemala los gobernados y los gobernantes nos debiéramos de conducir en el apego al derecho, pero lamentablemente no conocemos el derecho porque no hay espacios donde podamos conocer el derecho. A mí no se me ocurre nunca en la educación básica o algún tipo de educación donde me hayan enseñado el contrato de arrendamiento. Probablemente yo estoy alquilando un bien y no sé cuáles son esas pormenores. O bien, probablemente yo soy inversionista. Ahorita que habla de la gran crisis que hay con los nacionales que están en Estados Unidos, tal vez ellos deciden invertir en un inmueble aquí y ponerlo en arrendamiento, o cualquier inversionista, y no sabe qué circunstancias pudieran llegar a cabo. Así que de verdad lo honro mucho por esta iniciativa que tiene el licenciado, y pues va a ser un gusto el poder compartir esos problemas prácticos que nos surgen. Clavos siempre hay, distintos inclusive, así que va a ser un gusto compartir con ustedes. No, gracias a usted por haber aceptado la invitación y realmente es fundamental que hay temas que hay que tocar aquí en Guatemala y creo que mucho profesional se los guarda y no los comparte con nuestra población y creo yo que al final es como podemos cambiar a Guatemala, que todos aprendamos juntos y aportar un poco de lo que nosotros al final nuestro país nos ha dado. Pero para iniciar con el tema, a mí me gustaría que explicara ¿qué es un contrato de arrendamiento para quienes no saben o no han hecho uno? Excelente. Primero vale la pena que en algún momento todos podamos saber que el contrato de arrendamiento está regulado en una norma que se llama el Código Civil, ¿verdad? Por ahí por el artículo 1880, usted lo va a encontrar por ahí. El Código Civil establece y define el contrato de arrendamiento por medio del cual una persona, ¿verdad?, da el uso o goce de un bien a otra persona que por el uso o goce de ese bien paga una renta. Ese es aquí los elementos esenciales, es que haya un bien que normalmente puede ser mueble o inmueble, ¿verdad? Podemos arrendar vehículos y demás. Hablemos de los inmuebles, que es lo que más importancia tiene por las cuantías económicas y todo, y lo más común. Entonces, se tiene un bien para arrendar, una renta que se tiene que pagar, y aquí viene lo importante, las condiciones, ¿verdad? Esas condiciones que son, hay de todos, no es lo mismo arrendar para un negocio,
que arrendar para una vivienda, no es lo mismo para arrendar para una persona individual que una persona jurídica, una entidad. Así que todos esos pormenores son muy importantes, pero esencialmente, bien, renta y condiciones, que ahí donde tenemos mucho, mucho de qué hablar. Muy bien, Lee, excelente explicación. Y hemos visto nosotros en las series y películas de otros países que se da el tema del contrato de arrendamiento y hay una demanda y ahí hacen las escenas ahí que la demanda, te demando y te cobro. Pero, ¿qué tan importante es hablar del contrato de arrendamiento acá en Guatemala? ¿Funciona de la misma manera que otros países o es diferente? Realmente aquí en Guatemala, en principio, sí funciona como en todos los países, ¿verdad? El contrato de arrendamiento, en general, una de las cuestiones que es crítica es que hay muy poca cultura de tener las cuestiones en orden legal. Y entonces, creo yo que venimos de una sociedad donde valía mucho la palabra, donde valía mucho esos entendimientos, y habremos muchas personas que si decimos sí es sí, si decimos no es no. Pero hay personas que tal vez no son tan así, o bien hay veces que pasan situaciones imprevistas, ¿verdad? Imagínense, me quedo sin trabajo y no puedo pagar mi renta. No es que sea mala persona, simplemente sucede, ¿verdad? Son cuestiones que suceden. Me accidento, me enfermo y todo. Y hay que saber y plasmar esas circunstancias, ¿verdad? Tal vez a veces tenemos, por ejemplo, en el contexto del arrendamiento, una necesidad especial y quiero poner un negocito, pero ¿será que en mi inmueble donde estoy alquilando para mi vivienda puedo poner un negocito? Entonces, con estas partes, algo que, para responderle concretamente al licenciado, sí se da igual que en todos los países, las demandas deben funcionar igual que en todos los países. ¿Y por qué usted no la ha visto? Porque no está esa cultura de poder llevar a todo a orden legal. Y ahí es donde tenemos un montón de problemas, malas prácticas como cambiarles chapas, pelearse, y ya después se vienen un montón de circunstancias que uno pensara, aquí no se aplica todo eso, como que no está en la ley. No, claro, está en la ley. Lo que pasa es de que necesitamos informarnos, ¿verdad? Necesitamos informarnos. Y que una de las principales causas, problemas que da el no hacer un contrato es de que no se estipula absolutamente nada. Y hemos visto, y por eso les decía al inicio que puede irse hasta detenido usted por haber rentado y no tener un documento donde demuestre que realmente las personas que ven ahí no es usted, porque se dan casos y se dan a diario allanamientos del Ministerio Público, que gente que al final guarda droga, guarda dinero, guarda vehículos robados, motos robadas, pero el MP al final investiga y se lleva detenido al dueño del inmueble. Y esto pasa por no tener un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Imagínense cómo logra probar uno que dio en arrendamiento el bien en general por no tener ese documento. Eso que usted comenta, para cualquiera pudo haber ese resultado dramático, eso como sí, por no tener un documento me voy a ir preso y dirán ese licenciado que exagerado. No, para nada. Lo que él cuenta es cuestiones que se ven y no me va a dejar mentir. Le parece que en nuestro país lamentablemente son cuestiones que pasan e inclusive a veces pasa que tal vez usted sea una persona que con mucho trabajo hizo la inversión de un bien y lo está alquilando y entonces no le están pagando. Su sentido común le dice, ve que al petate, yo estoy perdiendo, es más, tengo que pagar yo la hipoteca porque le hice remodelaciones al bien, yo tengo que pagar mi préstamo por las remodelaciones que hice y este no me está pagando. Yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar la chapa, voy a entrar, le voy a sacar sus cosas, voy a llevar con un par de personas a intimidar y todo. Inclusive uno es la lógica, pues ese es el sentido común, si es mi bien, yo soy el dueño, pero nada de eso se puede hacer, ¿verdad? Todo eso inclusive se va a ir preso, probablemente, o le van a iniciar proceso penal, creo que pudiera ser, le van a iniciar un proceso penal y un conflicto que le va a desgastar por no tener en este caso, claro, estos procedimientos, ¿verdad? Que no se puede hacer cada una de estas prácticas, no es legal. Yo siempre lo digo, Alec, fíjese que una mi tía lo hizo, mi primo lo hizo, mi conocido, mi vecina y le funcionó. Si el hecho que le haya funcionado a una persona no quiere decir que siempre vaya a funcionar. Primero quiero decirlo, todo eso es ilegal, ¿verdad? Y usted no sabe los problemas que se pueda meter. Y ahora somos más de 44,000 abogados, así que las posibilidades que ahora esa persona que usted sacó de esa manera, voy a decir ilegal, porque así es, ¿verdad? Que sea un problema legal son grandes, ¿verdad? Así que
siempre tenemos que tener en consideración el hecho de que no porque se hayan mal hecho las cosas, nosotros tenemos que hacerlo así, y para esto es este espacio, ¿verdad? Y al final esto entra en un malentendido entre el arrendador y el inquilino, porque aprovechando el comentario, licenciado, ¿por qué no es legal sacar a una persona? Pues cualquiera dirá, es mi casa, Claro. yo la compré, yo la pagué, está mi nombre, y si quiere vaya al registro de la propiedad y ahí aparece mi nombre. Entonces, esa persona me está invadiendo. ¿Por qué no es legal llegar y sacar a la persona, te vas de mi casa, o sacarle las cosas a la calle? Porque eso no es legal? Claro, aquí vamos a hablar de varias cuestiones. Primero, porque en principio existen dos garantías fundamentales que todos tenemos. Uno de ellos es el derecho de defensa. El derecho de defensa dice que cuando a mí me van a afectar un derecho, me tienen que dar la oportunidad para defenderme. Esa es una de las garantías en general. La otra es la garantía del debido proceso. Si hay un procedimiento legal establecido para alguna actividad, pues debemos de cumplir el debido proceso. Y más íntimo cuando el inmueble es para vivienda, porque ahí entramos a otra garantía, la inviolabilidad de la vivienda, ¿verdad? En ese sentido, pese a que en algún momento yo sea el propietario y tenga mi bien, si yo se lo di a otra persona, yo tengo que acudir a un juez para que a través del debido proceso, ¿verdad? Y que escuche ese juez a la otra parte, ¿verdad? Pueda comprobarse eso que estoy diciendo, que no me ha pagado la renta, por ejemplo, que esa es una de las causas, que es la causa más común, que no me ha pagado la renta, para que una vez comprobado que de verdad no me pagó la renta, el juez ordene, ¿verdad?, esa desocupación, y inclusive si no lo hace voluntariamente en el tiempo que le da el juez, ya el juez ordena el lanzamiento. Y ahí sí ya puede llegar usted con el personal del juzgado, la policía, a sacar las cosas, que ahí ya va a ser un lanzamiento legal. Entonces, quise explicar con detalle la respuesta que concretamente establezco, que es debido al derecho de defensa, al debido proceso, si es vivienda, la inviolabilidad de la vivienda, ¿verdad?, que en algún momento son garantías constitucionales, fundamentales y legales, ¿verdad?, que deben de respetarse. ¿Y cuánto tiempo llevaría un proceso así? Ahí esto es una de las preguntas que primero le hacen a uno los clientes. Mire, Lick, no me pagan, me quiero disculpar. ¿Cuánto tiempo me llevaría? Realmente hay mucho varía respecto a esa pregunta. Varía del juzgado en la República, ¿verdad? Sí. Porque sabemos, aquí tenemos 22 departamentos, hay más de 22 juzgados civiles que pudieran llegar a conocer este asunto, ¿verdad? Y mucho más. Entonces va a depender del juzgado, la carga del juzgado, ¿verdad? En general. Va a depender también de de la pericia, de la exactitud y experiencia de su abogado, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que tal vez no hemos llevado casos de estos y planteamos alguna demanda con un vicio y solo en lo que la presento y me la rechazan, ya perdí el montón de tiempo, y a volverla a presentar y me la vuelven a rechazar y ya perdí el montón de tiempo. También quiere ver que si la otra parte se defiende o no. Porque si se defiende, eso puede alargarse muchísimo, ¿verdad? Porque va a continuar todo el proceso, sabemos que hay recursos, ¿verdad? La impugnación, que la conocen todavía otros órganos, que probablemente se tarden más, ¿verdad? En general. Y entonces, al final, esto puede ser, calculo yo, que siendo optimista, no menos de 1 año y medio, ¿verdad? Hasta pudiera durar más de 5 años, ¿verdad? Que hemos sabido. Yo creo que el promedio entre 1 año y medio y 3 años. Pero han habido casos que han durado más de 5 años. Y han habido casos que los inquilinos, ¿verdad? Yo sí he tenido casos, porque una de las cosas que hago yo en la oficina es que en la demanda, pero ahí presionando, mire, desocupe. Y a veces que ni he terminado el juicio y ya la gente me devuelve el inmueble, ¿verdad? Que también esa es cada profesional lo hará. No, esto no es un deber del abogado. El deber del abogado es en los tribunales, porque si no, tal vez usted le va a exigir a su abogado algo que sí, empiece a llamarlo, ¿verdad? Eso no es deber del abogado. Realmente el deber del abogado es su gestión en tribunales. Eso sí, no me vayan a malinterpretar. Pero me ha pasado muchas veces que, con el ánimo de resolverle el conflicto a los clientes, damos este debido seguimiento y la gente devuelve el inmueble, y siempre es, en mi experiencia, hay de todo, ¿verdad? Yo ya no confío mucho en la buena fe de las personas. Sí doy el debido tiempo para la buena fe, comprendiendo la situación. Creo que todos somos humanos y, como le decía,
me he topado en cuestiones bien que la gente no es que quiera incumplir porque es mala persona, sino está en una situación compleja. Pero la conciliación siempre es algo muy fructífero. Debe reinar la conciliación. Este tema genera muchas dudas y nosotros lo publicamos en nuestras redes y uno de nuestros seguidores nos preguntaba que él tenía un problema así, que no podía hacer que la persona saliera, pero comentaba ahí, ¿y qué pasa con las rentas que pasan durante todo ese proceso? Porque se le explicaba a él lo del proceso y él nos decía, ¿qué pasa con esas rentas? ¿Se pagan o no se pagan o se pierden esas rentas? No, definitivamente se tendrían que pagar, ¿verdad? Es parte de esa cuantificación y todo. Aquí el principal problema es que si la persona dejó de pagar el tema y no tenemos algo que quitarle, digámoslo así, no tenemos un patrimonio para quitarle a esa persona, hablemos, no tiene un salario que podamos embargar, no tiene otros bienes que le podamos embargar. Entonces, por más que usted tenga una resolución judicial que le deben tanta cantidad de dinero, no le va a poder quitar ese dinero de nada, ¿verdad? En general, es aquí donde se hace muy recomendable el poner una garantía como fuera un fiador. Es más, ampliemos la recomendación para los que tienen inversiones inmobiliarias y arrendadores. Usted no debería darle su inmueble a cualquier persona, ¿verdad? Debiera ser como los bancos, un buen análisis económico de la capacidad de pago de quien está arrendando. Es cierto que urge arrendar, es cierto que cada mes que pasa ahí, pero analizar muy bien es otro contexto cuando usted escoge muy bien a su inquilino que cuando no. Y además de esa recomendación, esa es una recomendación muy básica que yo en el inicio de mi ejercicio profesional ni me metía. Pero pues uno asesora a los clientes integralmente porque al final los problemas uno se los pudo haber evitado si le hace estas debidas cuestiones, ¿verdad? Y entonces, además de eso, recomendamos siempre un fiador. Y ha habido varios casos, un par de casos diría yo, que a través de la demanda del fiador, el fiador presiona a quien confió en eso. Una vez le embargamos el bien a un fiador y ya estábamos a punto de quitarle el bien al fiador, cuando mejor pagar, ¿verdad? Y todo. Sí. Así que ese tema definitivamente se cobran las rentas, pero hay que tener con quién cobrarle, porque no quiero causar la falsa idea y si no tiene con qué cobrarle, mejor ni se haga ilusión a las rentas. Y la recomendación es mucho antes del juicio, antes que se firme el contrato, vea bien con quién lo está firmando, si está por parte del lado del arrendador, claro. Y que por este tipo de problemas ya nadie quiere ser fiador también. Todos dicen, sí, mira, me servís de fiador. No, fíjate, yo tengo problemas y no puedo. Entonces ahí se ha generado la misma desconfianza dentro de los ciudadanos y ya no se quiere prestar uno para ser un fiador. Pero, ¿cuáles son los elementos esenciales para que el contrato de arrendamiento sea válido y ejecutable? Porque han habido casos donde sí es válido, porque obviamente pues lo firman las partes, lo legaliza el notario, independientemente de cómo lo haga, pero cuando lo quieren ejecutar tiene errores y por ahí es donde al final pierden el proceso. ¿Cuáles son los elementos esenciales? Creo que aquí podemos escalar, voy a decir, en minuciosidades, ¿verdad? Vamos a ir hablando de lo base a las condiciones que se pudieran dar. Lo base es una primera pregunta, ¿debe constar por escrito o no debe constar por escrito? En principio, los arrendamientos son legalmente válidos aunque sean orales. Eso sí, nadie debería tener un arrendamiento verbal. ¿Por qué? Porque es difícil comprobar todas las condiciones si son verbales. Así que, pese a que legalmente sí se puede, nadie debiera de tener bajo ninguna circunstancia un arrendamiento verbal. Sí, ese es un primer elemento. Ahora el contenido. El contenido, como le decía, si quiere ser básico, es el bien, ojo, individualizar la dirección, ¿verdad? Mejor si son datos registrales y dirección. Si no, bastaría con la dirección. Eso sí, enfoquémonos que esté exacta, ¿verdad? El bien, la dirección, velar que quien me lo está alquilando sea el propietario, ¿verdad? Esa parte a veces pasa que imagínense, son 4 hermanos y solo uno me lo alquila y después los otros 3 están alegando y 3 se vuelven a aquellos conflictos, ¿verdad? Velar que me lo está alquilando sea o propietario o tenga el derecho para alquilar, porque hay diferentes formas de establecerlo, voy a decirlo legalmente. Además de eso, es necesario el plazo,
No hay plazo mínimo ni plazo máximo para el arrendamiento, es lo que convengan las partes, pero debe quedar muy claro el plazo como tal. Otro elemento básico en general van a ser esas, voy a decir, condiciones de incumplimiento, en cuántas rentas se van a establecer de incumplimiento. Y entonces estos 5 elementos, digámoslo así, son los básicos. Eso debiera de tener todo contrato de arrendamiento. Por escrito, se recomienda que sea con firma legalizada por notario o en escritura pública. La diferencia es que si es en escritura pública, a usted se le puede perder su copia que le dé el notario y él tiene otra que le va a poder dar siempre originales. Si usted es con firma legalizada y se le pierde esa, ya nadie más tiene copia y ahí tiene un problema, ¿verdad? Entonces se recomienda estas 2 circunstancias, ¿verdad? Pero la parte que quería, y por eso decía, esto es lo básico, porque aquí muchos de los problemas que vemos en la práctica profesional, por ejemplo, se dan por las reparaciones. ¿Quién hace las reparaciones? ¿Qué tipo de reparaciones van a quedar por el arrendador? ¿Qué tipo de reparaciones van a dar con el arrendatario? Las mejoras. ¿Qué tipo de las mejoras van a ser abonables, no van a ser abonables? Y todo. El famoso depósito, ¿verdad? Que es ese pago que se da en garantía del mantenimiento, perdón, del buen estado de, en cuánto tiempo se va a volver, cómo se va, en cuánto tiempo se va a volver, creo que es la parte elemental. Otras cuestiones como no es lo mismo alquilar un apartamento que sea amueblado, por ejemplo, he tenido muchas cuestiones. Si a usted es muy importante un mueble, por favor tómele fotos de cuáles son las condiciones que quiere estar, las condiciones de entrega del inmueble, ¿verdad? El uso del inmueble es algo básico, el uso del inmueble es algo básico. Si el tiempo va a ser forzoso o no va a ser forzoso, ¿verdad? Que también es otra cuestión muy relevante. En este caso, el plazo para solicitar el arrendamiento, el aumento de renta, eso es casi nunca lo ponen, cláusulas de aumento de renta, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento muy importante. Por decir, con estas 8 que acabo de individualizar ahorita, que ya no son básicas, estas 8 solo lo que quiero dar una idea es, puede usted regular muchas cosas y muchas buenas prácticas nos dan regular ese detalle, que ahí es donde va uno más allá, donde uno tiene más alcance. Y entonces esto es bueno que usted con su asesor, usted con su sentido común y después le pida a su asesor y usted con el sentido común suyo y el de su asesor, ¿verdad? Conlleven ese contrato que sea más idóneo a sus necesidades en este sentido. Así que aquí he indicado qué contiene, desde lo básico hasta el detalle según mi necesidad. Entonces ya escuchó lo verbal de una X, de una S. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene cómo demostrar bajo las condiciones que se rentaron, quién era el fiador, cuánto era la renta, el depósito, que el depósito todos dicen, ese depósito está perdido porque ya no lo devuelven, pero si las personas entregan el bien inmueble a como se lo dieron, creo que ya nadie se tendría que quedar con el depósito. ¿Y cuál es el tiempo que aconseja el licenciado para hacer un contrato de arrendamiento? ¿Cuál es el tiempo máximo y el tiempo mínimo que debería tomar en cuenta una persona para realizar un contrato? Aquí va a depender mucho de la perspectiva del riesgo que quiera correr el arrendador. Voy a decir, tenía una clienta que me decía, mire, yo hago los contratos por 6 meses porque no sé cómo me van a salir los arrendatarios, entonces prefiero que sea de 6 meses porque así, si no me gustan, a los 6 meses les pido de vuelta mi inmueble. Buena técnica, digámoslo así. Otro dirá, no, yo necesito asegurarme la renta. Póngame 1 año forzoso, póngame 2 años forzosos. Yo voy a decir, de alguna manera le he hecho mejoras al inmueble, me interesa recuperar mi inversión, póngame 1 o 2 años forzosos. Entonces va a depender un poco de esa necesidad, voy a decir, o de esas circunstancias, pero creería yo que un plazo menor a 6 meses sí no es muy razonable, ¿verdad? Y tenga en cuenta que los plazos, ¿verdad? También depende, porque hemos hecho contratos por ejemplo, de alquiler para terrenos de gasolinera, 15, 20 años, ¿verdad? En general son arrendamientos muy largos, ¿verdad? Arrendamientos de gente que es un terreno y les hace unas mega construcciones en general. Entonces, obviamente, una mega inversión no la vamos a tener en plazos cortos. Entonces, ese tipo, como les digo, depende de quién sea el cliente, su necesidad, su riesgo, ¿verdad? Podemos contemplar estas circunstancias, pero diríamos,
no menos de 6 meses, en vivienda y comercio es razonable 1 año, ¿verdad? Y si usted tal vez cuando alquile va a invertir, tenga en cuenta y esa parte y pudiera usted pedirle a su arrendador que extienda el plazo, ¿verdad? ¿Y quién es el obligado a pagar ese contrato? Porque siempre preguntan, bueno, Buena. y está en ley que yo lo pague o está en ley que lo pague la persona que va a quedar asegurada. Porque considero yo que ambos quedan asegurados. ¿Quién debe pagar el contrato? Esa es una de las que más problemas da, aunque Ajá. usted no lo crea, me llega. Preguntan 2 cosas. ¿Quién elige al notario? ¿Y quién, cómo se llama esto? ¿Quién paga? ¿Quién paga? Esas son las dos cuestiones, ¿verdad? La ley no establece nada. La ley no establece nada y entonces va a ser el acuerdo que lleguen las partes. Normalmente se acuerda aquel que tenga, voy a hablar la normalidad. Normalmente es el arrendador, el dueño del inmueble, ¿verdad? Quien impone quién sea el notario y el notario dice cuánto cobra y eso hay que pagar. Eso es lo normal. Lo normal es así como que dentro del ámbito de la buena fe y la normalidad del negocio de arrendamiento. Entonces normalmente es, mire, le gustó el inmueble y todo, es tanto, me aparta con tanto y aquí está, el notario cobra tanto de arrendamiento. Eso es lo normal, entonces viene uno, paga, lee su contrato y ahí está. Eso es lo normal. Pero he tenido casos, ¿verdad?, en donde han habido arrendadores, dueños de inmuebles que están interesados en arrendar su inmueble. Están ellos interesados como, ay, yo no quiero que se me vaya el negocio. No tenga pena, Lick, yo le voy a pagar a usted, pero firmemos, ¿verdad? Yo quiero que me deposite ya la primera renta, tengo al banco aquí, ¿verdad? Necesito la primera renta, no tenga pena, yo le pago a usted, pero firmemos. No tenga pena, si usted me paga a mí, sí. No hay problema, ¿verdad? Y entonces han habido casos que excepcionalmente el arrendatario, ¿verdad? Y ha habido clientes que han alquilado inmuebles, ¿verdad? Tengo algunos clientes empresarios en donde han alquilado, digámoslo así, bodegas y inmuebles y todo en el interior de la República y el arrendador no tiene un abogado de cabecera. Y entonces él le dice, miren, nosotros tenemos nuestro abogado ahí en la oficina, entonces vamos a hacer nosotros el arrendamiento. Ah, ok. Y entonces hacemos nosotros el arrendamiento en el despacho, el arrendatario, ¿verdad? Naturalmente, pues esa será otros fenómenos que se dan. Y refuerzo con lo que afirma. Como no está regulado, lo que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? En ese sentido. Y ahí es, al final de cuentas, el quien ejerza esa fuerza, esa cuestión, y que el otro acepte las condiciones, pues esa parte. Pero lo normal, lo que se espera, lo que todos esperaríamos, es que el dueño del inmueble decide qué notario es, y el dueño del inmueble, el que lo va a alquilar, es quien paga el arrendamiento. Inclusive así se pone en el contrato, que los gastos de y sus prórrogas, ¿verdad?, van a quedar por cuenta de la renta. Eso es de lo que tiene que ponerse. Así cuando haya que volver a firmar la prórroga, ¿verdad?, o el nuevo contrato, aquí mire, usted se comprometió. Si quiere prórroga, usted lo tiene que pagar, y ahí va otra vez. Todo eso es lo que hay que practicar. No, y ahora también se ha dado mucho que el dueño de la casa, digámoslo así, él paga el mantenimiento para evitar atrasos, porque a veces las personas no son muy puntuales y les cobran mora en ciertos condominios. Entonces dice, el precio ya incluye el mantenimiento. ¿Para evitarse qué? Para evitarse un atraso. Y al final el contrato de arrendamiento lo que ayuda es que uno tenga una prevención para evitarse un gran problema más adelante con la persona que está ahí. Pero también hay otra pregunta que se hace mucho y dicen, bueno, ¿cuáles son las obligaciones del dueño de la casa? Pongamos un ejemplo, obligaciones y derechos, porque dicen, no, pero es que aquí está mala esta pared o está malo esto, eso es obligación del dueño del bien inmueble. Y eso es algo muy importante. Muy común, ¿verdad? De verdad. Y me encanta porque aquí se han dado muchos de esos problemas y la lógica común es, él está obligado a darle el bien, pero vieran que la ley establece otras cosas más profundas. Por ejemplo, una de las obligaciones del arrendador que no se tiene muy en claro es que el arrendador tiene que garantizar la pacífica y útil posesión de la cosa. ¿Qué quiere decir? Yo la tengo que entregar y tienen que garantizar que esa persona goce. Por ejemplo, imagínense que yo alquilo un local y en algún momento el local, esa plaza la cierran por algún delito, lo que fuera, y yo ya no puedo utilizar el inmueble. Eso no es culpa mía del arrendatario. El arrendador me tiene que rebajar la renta o bien yo puedo dar por terminado el contrato de arrendamiento porque no puedo usar el bien. Eso está en la ley.
y uno no lo tiene tan en claro que la obligación del arrendador no solo termina con entregar el bien, sino garantizar la pacífica y útil posesión, cosa que a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Porque uno no lo establece. Otra de las cuestiones respecto a las reparaciones, me encanta porque el Código Civil, en un artículo que así establece, ahorita lo voy a leer literal, nos establece que el arrendador tiene que hacer las reparaciones y aquí hay que diferenciar, porque una de las cuestiones, y aquí vienen los términos técnicos que lamentablemente tenemos que hablar, pero se los voy a intentar, voy a decir, simplificar para eso. En las obligaciones del arrendador, mire, a conservar la cosa arrendada, mire, voy a leer 1901 para que lo apunte, 1901. El arrendador, el dueño del bien, está obligado a conservar la cosa arrendada en el mismo estado durante el arrendamiento, haciendo para ello todas las reparaciones necesarias. Así que si ahorita en lluvia se cayó una tubería o de algo ahí, ¿cuál es la lógica? Eso es del arrendatario. No, la ley dice que es del arrendador. Así que nosotros en los contratos, cuando estamos en los arrendadores y todo, lo que hacemos es revise bien el inmueble, ¿verdad? Porque vamos a poner que las reparaciones, cualquier reparación va por cuenta del arrendatario. Entonces ahí ya tengo un pacto entre particulares que es al revés, pero lo tuve que poner establecido. Si no está claro quién hace las reparaciones en el contrato, las hace el arrendador, ¿verdad? Las reparaciones. Diferente es las mejoras, ¿verdad? Que las mejoras sí es aquellas cuestiones que yo quiero gozar, ¿verdad? En mi mueble, ¿verdad? Ya sea por ser útil, por ejemplo, un razor, un portón eléctrico, cuestiones, esas son dos cuestiones, son mejoras, esas sí son por cuenta del arrendatario. Y hay otros conceptos que se llaman las mejoras, las reparaciones locativas. Las reparaciones locativas son aquellas que son del uso normal del inmueble. Pintar el inmueble, las plafoneras, cambiar una lámpara, el poner un zócalo, aquellas reparaciones que son normales, ¿verdad? Locativas, pudiera ser un aire acondicionado y todas esas sí son por cuenta del arrendatario. Entonces, para intentar concretar, porque yo sé que pudiera atormentar, tres conceptos. En principio, por ley, el arrendador es quien hace las reparaciones. Increíble, ¿verdad? Segundo, en el contrato puede pactarse cosa distinta, ¿verdad? Tercero, las mejoras van por cuenta del arrendatario. Y las reparaciones locativas, las que son del uso normal, esas también van por cuenta del arrendatario, es decir, del inquilino que alquila. Sí, el problema que se da acá es que como se pacta en el contrato, entonces la persona que renta dice, no, entonces sí, lo tengo que hacer yo. Y otro problema más grave, y ojo acá, es que hay gente que está rentando y se pone a construir. Y dice, no, pues al final que me paguen cuando yo me vaya, que me den ese dinero porque yo lo estoy poniendo. No, o sea, ahí no puede construir porque no es de usted y no se lo van a pagar y menos querer cobrarlo con rentas. Yo me quedo, ¿qué? Un año más y porque yo le hice una pared, le hice un cuartito arriba, le hice un cuartito atrás. Eso no es válido. Entonces hay que tener mucho cuidado. Uno tiene que hacer caso. Ahí está. Mire, la verdad que aquí le doy un consejo. Usted quiere aprender de contrato de arrendamiento, tendría que leer todo esto, mire, todo esto. Pero mejor mire el podcast y aquí les vamos a seguir dando buenos tips y de gratis, porque nosotros no cobramos por dar estas prácticamente mini asesorías. Ya van a salir los abogados ahí. No, esto no va con la ética. No estamos dando una asesoría completa, simplemente platicando de temas que debe de conocerse por los guatemaltecos. Y acá me surge a mí otra duda. ¿Cuáles son los errores más comunes que hace una persona en los contratos cuando ellos nunca han hecho un contrato y de repente quieren empezar en la formalidad y hacen un contrato, pero de repente llegan a su oficina y Lick, aquí está el contrato, fíjese que ya no me pagaron? ¿Cuáles son los errores que ha visto? En el tema de errores, se espera que mi primer error que enumere sea un error de tipo legal, pero como ahí sí que mira uno los problemas en general. El problema que voy a llamar el problema cero es meterse un contrato de arrendamiento que uno no tiene capacidad de pagar, ¿verdad? O que uno, por ejemplo, a veces los emprendedores o los profesionales independientes, o todos nos dejamos llevar muchas veces, y lo digo porque nos ha pasado y lo hemos visto, nos dejamos llevar por el ímpetu de querer tener una cuestión y todo, y nos hacemos de un costo fijo, por ejemplo, para un arrendamiento, o puede ser para vivienda,
quiero una casa bonita para mi familia, ¿verdad? Y en ese caso nos metemos un arrendamiento cuya renta sea muy alta, ¿verdad? Y no logremos sostener, ¿verdad? Así que sí le digo, una primera cuestión en general es ingresar a un arrendamiento del cual no estoy 100% seguro que pueda yo sostener. Dentro de ello viene, a veces arrendamos con una otra persona, imaginémonos mi pareja, mi novio, mi novia, imaginémonos mi socio, mi socia, imaginémonos cualquier otra persona y se pelea con él y se queda usted solo con la pacaya, ¿verdad? Así que todo eso hay que contemplarlo y le llamo el problema cero porque nada legal tiene, pero como este es un podcast, en general voy a decir sobre los problemas, en esa asesoría integral que uno como abogado ejerce en la oficina, pues no puede dejar de callar lo que uno puede ver. Ahora, los problemas legales es no leer, ¿verdad? La clásica no leer, ¿verdad? En este caso me imponen un contrato que yo le voy a ser muy honesto, los contratos pueden ser larguísimos y uno empieza a leer los datos primero y ahí ya se aburrió y después cuando terminan de leer los datos, ya lo demás ya no le pone atención porque uno se aburre y todo, le da la pena con el abogado porque le estaba a hacer caras de que cómo se está tardando uno, o si uno hace preguntas, el abogado de mala gana se los responde, pero a usted no le importa. A usted lo que le importa es que sepa bien a lo que se está metiendo, ¿verdad? E inclusive me atrevería a recomendarle, si usted no está entendiendo o tiene dudas sobre algo de lo que hice ahí, mejor dígale, miren, qué pena, a preguntar, llame a alguien, ¿verdad? O lo que fuera, con el ánimo de leer bien lo que se establece, porque a veces firmamos cosas que después nos pueden perjudicar, ¿verdad? Pida consejo, ¿verdad? Inclusive a veces aconsejo a personas mayores, digámoslo así, en ese sentido. Entonces, el segundo consejo es no leer bien. Entonces, ahí vienen algunas cláusulas que nos pueden afectar. Por ejemplo, los años forzosos. Un año forzoso es un año que usted está obligado a mantenerse ahí, ¿verdad? Si no le ponen años forzosos, el tiempo no es forzoso, aunque su otra parte le diga. Ese es un tema bien interesante. Si usted es un arrendador y quiere cobrarle, por ejemplo, si sale por un año y quiere cobrarle los siguientes 6 meses que ya no se quedó, tuvo que haber dicho forzosos. Si no dice forzosos, en este caso no se tiene que quedar ese plazo. Así que depende de qué lado esté usted. Si está del lado del arrendador y quiere cuando él se vaya, el ponerle, voy a decir, el cobrarle todas las rentas que no ocupó, eso se tiene que poner como años forzosos. Si no le pone así, hay un artículo claro que dice, esa cláusula se tiene por no puesta, así literalmente lo dice. Entonces, si usted está del lado del arrendatario, si lee forzosos y si lee que si se va tiene que pagar todas, sépalo, así es, ¿verdad? Entonces, esa es una de las condiciones muy comunes. El tema de las reparaciones, ¿verdad? Cuando usted mire el bien, recíbalo, vea bien cómo lo está recibiendo, porque si dice que las reparaciones van por su cuenta, probablemente vayan por su cuenta. El estado como está el inmueble, ¿verdad? Porque a veces le van a exigir dejarlo como está, ¿verdad? Y ese es el tema. Me acaba de hablar una persona que no le devuelven su depósito porque en el contrato no dicen cuánto tiempo se devuelve. Ahí está. Tiene que decir, después de terminar el arrendamiento, cuánto tiempo se devuelve el inmueble. Así que leer cualquier condición abusiva, el tema de pagar esa penalización y todo, el estado de uso del inmueble, el tema de las reparaciones, el tema del plazo, ¿verdad? El aumento de renta, son condiciones que usted tiene que ponerle mucha atención. Por ahí dicen que el papel aguanta con todo, dicen. Así. Y se refieren a que ponen de todo, de todo. Obviamente, la persona, el dueño de la propiedad, quiere respaldarse, pero hay ocasiones que considero yo que exageran. Y hablando de cláusulas, hay cláusulas abusivas o poco claras que usted debe de evitar si usted va a firmar, si usted va a rentar. ¿Cuáles serían esas? Realmente las que más voy a decir, problema nos han dado es el tema de reparaciones, de cómo se devuelve el bien. Ese es el tema ahí, porque se devuelve el bien en el estado en que está, ¿verdad? En el estado en que se entregó. Y entonces, por ejemplo, se hicieron construcciones. He tenido casos donde han querido hacer hasta demoler todo lo que se ha construido porque era en el estado en que está. Entonces, esa parte causa problema, ¿verdad? Otra de las causas que son muy confusas en general es las causas, los aumentos de renta. A veces ponen, voy a decir, porcentajes de variación.
porcentaje de variación sobre cuál, sobre la base o sobre la renta del año anterior y todo eso mejor que quede de alguna manera clara. Ya les digo, la devolución del depósito, cómo va a usar, para qué va a estar. Y también me ha dado mucho problema los muebles, cuando hay bienes arrendados, ¿verdad? Por ahí un cliente me decía, mire, ¿y cómo si se arruina la lavadora, en cuánto tiempo que se arruina la lavadora yo la tengo que pagar? Aquí sí que la tengo que pagar, pero ¿cómo sé si no tiene un suvicio ahí y todo? Sí. ¿Cuánto tiempo? Entonces todo eso se tiene que quedar pactado. Lo de los muebles es otra de las cláusulas comunes que nos causa allí. Y perdone que le voy a robar un segundito más sobre uno de los problemas que yo considero que es el toral en el tema de los arrendadores. Hay un fenómeno que le llamamos en derecho la tácita reconducción. ¿Qué es ese fenómeno, la tácita reconducción? Pongan atención todos los que son arrendadores en general. Si a usted se le vence el plazo del contrato y su arrendatario le pagó una renta y usted no dijo nada, solo la recibió, el Código Civil establece que ese contrato está prorrogado por tiempo indefinido en las mismas condiciones. Entonces, como arrendadores, a veces se nos olvida renovar el contrato. Y entonces, nos acordamos, el contrato era de 1 año y al año y medio ya me apretó el bolsillo, quiero subirle la renta. Y entonces vengo y le dice que le va a subir la renta a la otra parte. La otra parte le pregunta a su abogado y el abogado le dice, mire, no le firme ningún contrato, porque ahí usted tiene el contrato prorrogado por tiempo indefinido con las mismas condiciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde, en mi experiencia, yo lo que siempre, todos somos humanos, ¿verdad? Y entonces creo yo que esa parte de sacar conciencia de la buena fe y todo, ¿verdad? En una gran mayoría hemos logrado negociar cuestiones en medio, pero sí hemos topado a veces que nos encontramos con personas que son de mala fe, así que como no sabemos, mejor todo por escrito. Para que usted no regrese el video, repita esa frasecita, licenciado, porque si no ahorita va a estar regresando. Tácita reconducción. Le voy a leer el artículo para que usted lo vea. Es la tácita reconducción y esto usted lo puede leer en general en el artículo 1887 de su Código Civil. Tácita reconducción, pero concretamente el artículo 1887 del Código Civil. Es el que tiene que ir a leer. 1887 del Código Civil. Uno quisiera que al momento de finalizar ese periodo que uno como dueño dio su bien inmueble y la persona que rentó pues se diera de la misma forma, pero regularmente casi no se da, siempre pues terminan en un pleitecito ahí. ¿Cuál es el consejo que podría dar, licenciado, para poder solventar esa situación y no irse a un juicio que al final va a ser desgastante, costoso, tanto para ambas personas, porque ambos se deben de defender, uno va a plantear la demanda, el otro se va a defender? Entonces, ¿cuál sería el consejo para finalizar ese contrato y que al final quede como cuando inició, amena la relación entre las partes? Hay varias recomendaciones que pudieran suscitar en general. Una primera de ellas es tomar fotografías o videos, ¿verdad?, de las partes que pudieran quedarse mal, que quiero que me queden bien. Por ejemplo, los inodoros, por ejemplo. Claro, los inodoros y los lavamanos. Vale, mire cómo quedó, está nítido, ¿verdad? Y todo. Imaginémonos que hay muebles de cocina. Los muebles de cocina allí, ¿verdad? La casa pintada. Entonces la casa pintada y todo. Esto antes lo teníamos que narrar en el contrato, ¿verdad? Lo teníamos que poner en general. Hoy puede ponerse esas cuestiones, ¿verdad? En general, pero normalmente lo que se suele hacer uno es dejar todo en el estado en que se entregó. Aquí va a depender mucho del notario, ¿verdad? No es común, de una vez les digo, no es común que el notario inserte esas fotografías como parte del contrato. Naturalmente, si estamos en escritura pública, aquí más para los abogados, ¿verdad? Los abogados y notarios, protocolizar las fotos, ¿verdad? Se protocolizan las fotos en general, y entonces ahí queda establecido. Si es un documento privado, como anexo, ¿verdad? Como anexo pudiéramos establecerlo. Y si no, si su abogado, eso no lo vamos a hacer, usted tiene las fotos. Pues es razonable, ¿verdad? Y sobre todo platicarlo. Mire, don Juanito, mire, contento de celebrar el contrato con usted, solo le queremos pedir, como el inmueble se va a entregar en el estado en que se entregó. Aquí, mire, tenemos unas fotos, ¿verdad? Hasta, pues, se las puede mandar en WhatsApp. Mire, aquí están las fotos, ¿verdad? Para que las guarde.
porque ese es el estado en que queremos que se entregue, ¿verdad? Y todo. Y entonces, pues así esperamos que dejarlo, ¿verdad? Ahí se acuerda que si algo no está así, pues para eso es el depósito, ¿verdad? Para que usted lo tenga en cuenta. Platicado, de Una verdad, buena y una buena comunicación. comunicación, una buena cuestión, sabiendo que eso es un problema, porque ahora usted sabe, ¿verdad? Ahora yo sé, sabiendo esa parte, usted lo va platicando, ¿verdad? Entonces, al momento de terminar, sí tendría que ser bastante descaradito como para decir, eso no fue así, ¿me entienden? Y ahí están las pruebas, está el historial, está la cuestión y todo. Entonces, esas son algunas, ese es el tema sobre el entregar. Y lo que yo siempre les digo a los clientes que arrendan, ¿verdad? Cuando usted va a hacer reparaciones, ¿verdad? No me va a decir que pintar una pared le cuesta 5,000 quetzales, ¿verdad? No, Sí, hay que exagera. ser, hay que ser razonables en ese sentido, ¿verdad? Respecto a lo que se cobra, lo que se establece y toda la parte. Entonces, la recomendación es, o sea, que sea la verdad, ni inflar, ni quitar, sino que sea la verdad. Y entonces usted le da su base, su cuenta, ¿verdad? Mire, usted me debía 3,000, me cobraron por pintar tanto, me cobraron por no sé qué, tanto, y todo, y entonces va a ser tanto. Ahí es donde siempre igual hay problema, porque que la calidad de pintura, ¿no? Pero usted pidió con la pintura más cara y que, pero ahí es bueno, inclusive muchos arrendatarios mejor prefieren ellos mismos hacer las reparaciones, ¿verdad? Porque van a poder contratar informal, van a poder contratar pues calidades que puedan, que estén seguros de pagar, y sería mi recomendación, ¿verdad? Porque imagínense el arrendador, para tener prueba de su reparación, contrata a un arquitecto o a una firma de reparaciones. Ustedes Sale saben que por pintar una carísimo. pared nos cobran muchísimo porque le tienen que meter el IVA y toda la cuestión. Así que la recomendación es, si usted está alquilando, mejor déjelo como lo entregó, con su, hasta usted mismo, nosotros mismos nos ponemos a pintar, ¿verdad? Eso Claro. así nos pasa. No, y hay valores que no se deben de perder porque, pues antes decían los abuelitos, no, hombre, mi palabra vale mucho, pero ahora ya no vale nada porque ya no se respeta. Pero la honestidad es un valor que no se debe perder y ser honesto, pues, porque tanta necesidad tiene uno para rentar su bien inmueble como la otra persona que va a utilizar el bien inmueble. Hemos visto ahora aquí en Guatemala, que antes no se daba, que ha evolucionado el tema de la renta, Airbnb, hay personas que compran apartamentos en edificio, casas y inician ese negocio, que al inicio lo decíamos, que también puede ser un modelo de negocio para las personas que ahorita se quieren venir para Guatemala y están en Estados Unidos. Es un buen negocio. Obviamente uno invierte una cantidad grande y dependiendo las zonas así va adquiriendo la ganancia, porque no es lo mismo que en zona 10, en zona 9 uno compra una propiedad y la ponga a rentar, que ya más en un municipio lejano, obviamente la plusvalía va bajando. Pero ¿cómo ha evolucionado el arrendamiento en Guatemala en estos últimos años? Claro, en este caso lo que usted dice es algo muy cierto, ¿verdad? Hay muchas personas que prefieren poner sus propiedades en estas plataformas de Airbnb, ¿verdad? En general, inclusive hay personas que se dedican a administrar bienes en temas de Airbnb y pues naturalmente eso, voy a decir, al menos dentro de mi experiencia, no he tenido ningún problema legal por algún tema de Airbnb. Creo que sí es el riesgo, es siempre, ¿verdad? Porque no sabemos a quién se le va a dar el inmueble, ¿verdad? Pero al menos problema legal, que a mi despacho, eso es mi experiencia, hablo de mi experiencia, ¿verdad? Que mi despacho ha venido por temas de Airbnb, no. Pero naturalmente, pues el tema de desocupación, el tema de estar lidiando con personas, el tema de que seguro la gente que llega en Airbnb, eso sí he estado porque he estado en varios Airbnb y cuando platico una con las personas que a veces le apoyan en las actividades ahí, ay, es que a veces aquí dejan todo un desastre y cómo cuidan la casa, muchas personas las dejan desastrosas, ¿verdad? Entonces, pues va valorando uno qué quiere, ¿verdad? Y probablemente dentro de un arrendamiento tradicional, pues no tiene que estar lidiando con tantas personas, puede que le cuiden más su casa, ¿verdad? En general. Entonces voy a centrarme en las tendencias de la variación de los arrendamientos en temas tradicionales. Existe ahora el leasing, que es un arrendamiento con opción a compra, así que tal vez puede ser una figura que alguien que quiera alquilar algo pueda analizar el tema de leasing, que es como comprar el inmueble, solo que a través de otra figura que se llama leasing, ¿verdad? Y es un arrendamiento con opción a compra, ¿verdad? Que es muy importante. Y otro de los temas que tenemos que establecer es el facturar. El facturar. Todo arrendamiento tiene que incluir IVA.
todo arrendamiento tiene que incluir IVA. Y por supuesto que puede tener problemas con la Superintendencia de Administración Tributaria. Con el tema de que elevaron ahora el pequeño contribuyente, creo yo que es un tema que pudiera, ¿cómo se llama esto? Coadyuvar a esto, ¿verdad? Pero ese es otro de los temas que me ha causado problema, que de repente nunca se platicó del impuesto y ahora quiere factura el arrendatario. Y entonces de una vez le quiero contar, la ley del IVA establece que en todo precio, sea de servicio, de renta, lo que fuera, tiene que incluir el IVA. Así que si separan cada uno en su posición legal, el quien tiene la ganancia es el arrendatario, porque lo que pusieron ya tuvo que haber incluido el IVA, ¿verdad? Entonces, pues mejor platicarlo cuando estamos ahí, esa parte de, y diría, hay que cambiar la cultura, esta parte, para mí este es un espacio donde hay unas leyes en Guatemala que dice que uno no puede abrogar o uno invocar ignorancia de la ley. Uno no puede decir, nadie me lo dijo. Y por eso es que a mí me apasiona este espacio, porque de verdad no lo veo como una asesoría, al contrario, lo veo como un espacio donde mi alma mater me decía ir y enseñar a todos, donde la ley de organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia de la ley, donde la Constitución establece que gobernados y gobernantes nos debemos apegar al derecho y que esto sepamos. Y entonces nosotros, gobernados, sabiendo que tengo que pagar impuestos, pues pago el 5%, pues con el esfuerzo que conlleva, porque a nadie le sobra 5%, ¿verdad? Pero sí creería que solo así vamos a cambiar una cultura de cumplimiento al derecho y eso es lo que invitaría, aunque sé que toda plata duele. El problema acá, y es muy válido su aporte, licenciado, con el tema de la SAT, que también por ahí estuvo la SAT persiguiendo a todos los que tenían Airbnb para ver si facturaban o no facturaban. Pero el problema acá con el tema de los impuestos es que uno se imagina el 5%, entonces uno tiene en mente su costo. Bueno, el costo es de 4,000 y uno dice, y tengo que pagar el 5%. No, su costo es de 4,000 y usted súmele ese 5% y cuando usted ofrezca su bien inmueble, ya ofrézcalo con el IVA. ¿Por qué? Porque usted tiene esa obligación de pagar el IVA. No lo vea como que usted lo está pagando. Al final lo está pagando la persona que renta, pero uno desde el inicio dijo, bueno, ¿vale? 4,500 masiva. Y ya ni debería usarse esa frase porque siempre masiva. Sí. Entonces el cliente dice, ay, ¿y si no me da factura? Me descuenta ese 5%. Ya el mismo cliente, uno le da la pauta al cliente para que le diga, entonces sin IVA, me conviene más porque no pago, pero ¿quién está incumpliendo ahí? Es el dueño del bien inmueble. Y hay una pregunta que también nos hicieron, ¿hay algún tarifario, hay alguna ley para determinar qué valor le pongo yo a mi propiedad para alquilarla? Si estoy en zona 9, zona 10, zona 5, zona 4. No, realmente no hay un tarifario, inclusive hay una famosa ley del inquilinato que nos causa más problema que solución, porque la ley del inquilinato regula un tema de control de rentas y que no sé qué, uno no entiende y uno intenta y dice, ¿será esto? Recordemos que la ley del inquilinato es anterior al Código Civil y la ley de organismo judicial, que es una ley que establece que cuando hay una ley posterior que es incompatible con la anterior, prevalece la ley posterior. Y cuando usted lee esa ley del inquilinato, también ve que esos control de rentas está sometidos a ciertos plazos. Para no ponerse a la larga, no hay control de renta. Entonces, lo que uno tiene que verlo es verlo como negocio, ¿verdad? Uno hace su respectiva investigación de a cuánto está el metro cuadrado en las propiedades alrededor, ¿verdad? Hoy con el tema del marketplace, la llamada y todo, uno puede hacer su tarea, ¿verdad? Inclusive hay un libro que les recomiendo que se llama Un inmueble al año no hace daño. Un inmueble al año no hace daño. Excelente, de verdad le cambia a uno la perspectiva sobre las inversiones inmobiliarias y ahí le dan muchos consejos no legales, consejos prácticos, pero muy buenos respecto a ser arrendadores y también cuando uno va a comprar inmuebles para inversión. Entonces, en conclusión, esa parte de medir cómo está el mercado, ¿verdad? Cómo está el mercado en el lugar, en general, creo que sería mi principal recomendación. A veces no hacemos ni la tarea, ¿verdad? Sí. Creo que esa tarea es razonable, pues, ver cómo está el inmueble en el mercado y, pues, y tasarlo respecto al inmueble en general. Y algo que hay que tomar, pero muy, muy en cuenta en el tema de inversiones, es que las propiedades nunca bajan de valor. Al contrario, siempre van a ir subiendo. ¿Por qué? Y usted se dirá, ay, no, pero es que en un municipio muy lejano, ahorita ni valor tienen, pero luego llega el desarrollo, su propiedad va subiendo de valor y usted más adelante, cuando tenga una necesidad, usted la puede vender y ya adquiere una ganancia.
cosa que no voy a hablar mal de los bancos, pero no pasa usted si usted guarda una cantidad de dinero en el banco, va a ganar un bajo interés que no se le va a asimilar ni se le va a acercar a lo que usted pueda ganar con una propiedad. Entonces, invertir en propiedades es puntual, es exitoso y la verdad que sí es rentable al final. Entonces, póngase usted ahí a pensar, ¿será que estoy invirtiendo bien mi dinero? Y de repente ahí por donde usted vive están vendiendo alguna propiedad, mejor invierta por ahí, que realmente le va a ser útil y va a obtener una buena ganancia conforme va pasando el tiempo. Una conclusión para las personas tanto que pues rentan y las personas que dan en arrendamiento su bien inmueble para finalizar el tema, licenciado. La recomendación principal en general, creo que la voy a terminar en esa frase de hacer la tarea, ¿verdad? Realmente el ser minucioso, no verlo como a veces así a grosso modo, sino si yo soy arrendador, ¿verdad? El poder tener esa asesoría, inclusive ustedes con eso de la inteligencia artificial, pregúntale a la inteligencia artificial, yo voy a arrendar un inmueble, quiero que me digas todas las preguntas, consejos y toda la cuestión y todo, y le va a decir un montón. Y después ya vaya con su abogado para que le dé la cuestión, porque tal vez le va a aconsejar cosas que no son aplicables en Guatemala, pero seguro le va a dar alcances, ¿verdad? En ese sentido. Y entonces usted ya diseña, establece ese contrato de arrendamiento para el inmueble que usted necesita en ese sentido. Y como le digo, el consejo principal a los arrendadores es escoja muy bien a su inquilino, ¿verdad? Y agarré mi celular, perdone, licenciado, y me disculpo con usted, porque quería recomendar este inmueble que es de Carlos Devis, un inmueble al año no hace daño. El licenciado incentivó a los inversionistas. Este libro le va a cambiar la perspectiva a usted sobre la inversión inmobiliaria. Usted dice, yo no tengo plata. Le recomiendo que lo lea. Ahí, mire, ahí, pero cantidad de consejos respecto a la inversión inmobiliaria que uno se queda, pero así fascinado. A mí me lo recomendaron, no creí que fuera tan bueno. Cuando lo leí, puchica, dije, de verdad, eso es un tema. Así que respecto a los arrendadores aparte, y respecto a los arrendatarios, le daba el consejo de hacer un análisis respecto a qué inmueble, ¿verdad? Yo les voy a contar por qué lo digo. Porque cuando comencé mi oficina, quería alquilar un despacho y todo, y que no sé qué, sin hacer ningún tipo de proyección ni consejo y todo. Mire, de verdad que fue complicado de meterse a un gasto fijo tan grande que uno no estaba seguro de poder cumplir. En ese sentido, ese es mi principal consejo, pues estar unos seguros de eso, ¿verdad? Ya lo veíamos, leer muy bien el contrato, ¿verdad? En general, leer muy bien el contrato y preguntar en ese sentido. Y creo yo que el principal consejo también es el tener, voy a decir, por claro todas estas cuestiones que en lo largo del podcast usted vaya apuntando, esto no, esto tengo, esto, mejoras, reparaciones, aumento de renta, vencimiento del plazo, todo eso, póngale cabeza porque al final son detalles, así que esos serían los principales consejos, licenciado. No, muchas gracias por su conocimiento, licenciado. La verdad que es un buen aporte para todos los guatemaltecos que necesitan hacer un contrato de arrendamiento. Y por ahí vamos a darle trabajo al staff ahí para que ponga el nombre del libro y un link, porque ahora ya ni hay que ir a la librería, pues uno puede comprar los libros en línea y si uno es más astuto y busca más, hasta gratis lo puede descargar uno y ya ahí educándose uno mismo para invertir en Guatemala, confiar en nuestro país, porque la única forma que nosotros podamos sobresalir es confiar en nuestro país y en los negocios y nosotros mismos, porque nosotros podemos, así como lo hicieron grandes empresarios, así lo podemos hacer nosotros, pero paso a paso. Pero la gente quiere saber quién es el licenciado José Kuhn, y este es el momento para que nos explique y nos cuente un poco sobre su trayectoria aquí en Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Pues la verdad que gracias a Dios tengo la bendición de ser abogado y notario en el ejercicio liberal de la profesión desde que me gradué. Actualmente soy director general del despacho corporativo, de un despacho corporativo que se llama Integritas Legal, en donde hemos participado en todo tipo de asesoría respecto a arrendamiento, desde negociación, formalización, terminación, juicios, ¿verdad? Respecto al tema de arrendamiento, por eso es que es un tema muy sensible, pero además comparto cátedra, ¿verdad? En temas de derecho civil, donde vemos el tema del derecho de arrendamiento, donde el contrato de arrendamiento y también doy capacitaciones a abogados en temas prácticos del tema de arrendamiento,
donde hemos platicado de todos estos, donde ese espacio de aprendizaje práctico, ¿verdad?, se vuelve en esta parte, esto a través de Afán y Ética, que son 2 academias que participo. Y entonces, pues como siempre lo digo, en base a los aciertos y los errores que nos han pasado, pues es creo que la parte en donde me alegra mucho el poder compartir este espacio. Y como le digo, de verdad, lo que arde mi corazón es que, tal vez porque acabo de leer ese estudio, el cumplimiento del Estado de Derecho en Guatemala, estamos entre los últimos países de un ranking. Y cumplir el Estado de Derecho es cumplir la norma. Y de verdad, a mí eso me pone triste, de verdad me pone triste. Y por eso cuando usted me dijo, no dudé en ningún momento, porque dije yo, la única forma en que podamos llegar a un mejor Estado de Derecho, es que nosotros, no solo los gobernantes, que también, ¿verdad?, pero los gobernados también nos conduzcamos solo porque sí, solo porque así se hace, solo porque así debe de ser, cumplamos el derecho. Espero que les haya servido de algo los comentarios que hemos compartido. Gracias, licenciado. ¿Y cómo se la idea empezar a hacer videos en las redes sociales? Porque por ahí lo dije al inicio, su frase muy bonita, la verdad, y aspectos legales que debería de saber la gente, porque sí, son aspectos que uno como ser humano, como guatemalteco, debe de conocer. ¿Cómo nace ese interés de querer ayudar a la población que se entere de ciertas cosas que pues no cualquier profesional lo comparte, ¿verdad? Muchas gracias. Muy honestamente, ahí sí que la vocación de educador no la encontré, sino me encontró a mí. Yo empecé a dar clases de preparación de privados, ¿verdad?, en general, y se volvió una pasión. Entonces realmente se volvió una pasión el poder enseñar el derecho, general, específicamente en esa etapa de preparación de privados, hace como 8 años a través de Afán. Y con eso veíamos una buena oportunidad de poder, hay personas que no pueden pagar el curso, ¿verdad? Naturalmente, nuestro curso es de alta calidad y tenemos unos materiales muy bonitos y todo una plataforma, las clases grabadas y todo, entonces no podían pagar y dijimos, pues, pero necesitamos colaborar con todos. Soy de principios cristianos, ¿verdad? Y Dios nos mandó a amar al prójimo, así que para mí esta es una forma de expresión de amar al prójimo, ¿verdad? Y honrar a Dios. Entonces ahí ya cuando ya uno pone eso en el corazón, ya en arde, ya uno ya anda viendo a dónde lo invita uno para poder hablar de temas de derecho, cumplimiento de las normas, ¿verdad?, en general, y pues sobre todo agregarnos valor los unos a los otros, que palpablemente lo veo como una forma de amar al prójimo en ese sentido. No, felicidades, licenciado, que la verdad que es la única forma de que nosotros cambiemos nuestro país. ¿Y qué digo el país? El mundo completo, ¿verdad? Siendo más personas, amándonos más, queriéndonos, que eso realmente ahora se ha perdido, tanta violencia que tenemos en Guatemala. Ahí me decía mi mamá, a mí no me gusta ver noticias porque solo muertos es, y lamentablemente así es, la violencia se ha disparado. Y creo que con estos espacios y con la idea de nosotros podemos ir cambiando nuestro país y al mundo entero. Pero ya escucharon los que están estudiando para abogados y de repente van en el último semestre, póngale, ahí sí que échenle pluma y contacten al licenciado porque también se pueden preparar por esta vía con él y las personas que lo quisieran contactar porque de repente lo quieren contratar, tal vez nos puede dar sus redes sociales, su número de teléfono y si usted gusta, pues la dirección donde está su firma. Muchas gracias. Pues para todos va a ser un gusto, como les digo, el poder servir a través del derecho, indistintamente cuál sea su necesidad, si como estudiante, en el ámbito profesional. Pues como le decía, yo participo en el bufete Integritas Legal, estamos en la Tercera Avenida, 12-37, zona 9. Mi correo electrónico personal es jcum@integritas.com.gt. Ahí lo vuelvo a repetir, ¿verdad? jcum@integritas.com.gt. Mi celular es 5633-2182. Ahí usted puede contactarnos. Y en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram, estoy como Josué Cum Legal, ¿verdad? Y en Facebook como Josué Cum también, así que estoy a la orden. Yo creo que si su interés es privados o temas prácticos, pues igual me puede contactar, que igual manera lo podemos acompañar a Afán o a Ética según sea su necesidad. Y sobre todo, pues el agradecerle a usted, licenciado, este espacio. De verdad que para mí, pues ya le decía cuál es la pasión y lo que me enardece y honro, porque todos los colegas que han estado acá, de verdad, grandes temas, grandes colegas y de verdad gracias por hacerme parte de esta iniciativa. No, gracias, licenciado, a usted por haber aceptado y ser parte pues, de esta colección de podcasts que están enfocados para ayudar a la población. ¿Algo más que agregar?
No, pues de verdad que únicamente el poder decirles que como el tema es el contrato de arrendamiento, de verdad no hay nada más bueno que tener la paz legal de uno tener esa tranquilidad legal. En ese sentido, pues ya le decía que no importa si sea arrendador o arrendatario, pues asesorarse legalmente, cumplir por el hecho de cumplir, aunque las otras personas sean malas, pues nosotros cumplir, ¿verdad? En ese sentido. Y pues de verdad, nada más que incentivar a que vamos a cambiar esa sociedad, pues en la medida que nosotros cumplamos. Al principio pudiéramos parecer los únicos ingenuos que lo hacemos, pero cuando vemos, sentimos, eso se va multiplicando y sin duda alguna tenemos un mejor, como dijo el licenciado, país y sin lugar a duda un mundo mejor. Gracias, licenciado. Y usted que llegó hasta este momento, obviamente le pido que se suscriba, que comente, que siempre nos comente ahí, que comparta este contenido de valor para las personas que podemos ayudar. Recuerde que si usted comparte, podemos ayudar a más personas y al final nuestro objetivo es que usted se informe. Si llegó a este momento, usted puede decir, ahora yo sé de contrato de arrendamientos. Nos vemos a la próxima. Fue un gusto estar con ustedes.